Lo primero, la ciudad de Praga, ¿cierto? Praga, una ciudad con mucha mitología detrás, una ciudad compleja culturalmente también. Esta es una fotografía que solía proyectarse en los famosos Kaiser panoramas, los panoramas del emperador, que eran unos juegos de imágenes antes de la llegada del cine. Y ahí se ve toda una vista bastante interesante del río Moldava, que cruza toda la ciudad de Praga, y en cuyos márgenes Kafka soñó, se paseó, se desesperó, y también le dio mucho motivo para escribir. La ciudad de Praga es la capital del reino de Bohemia. Esto es interesante porque Kafka durante un buen tiempo se refirió en varios relatos cuando él habla, por ejemplo, del emperadores chinos, de la construcción de la muralla china, un mensaje imperial, todas esas parábolas y esos cuentos que tienen que ver con reinos lejanos. La verdad es que él tenía el reino muy cerca porque él nació en el reino de Bohemia, que era parte del imperio austrohúngaro. La conformación sociopolítica de Praga en esa época era muy, muy compleja. Vamos a ir viendo que toda esa complejidad se va filtrando dentro de la vida de Kafka. Yo quiero, antes de avanzar con las imágenes y dejando esta imagen de Praga, esta fotografía de el Moldava, decir un par de cositas acerca de por qué un taller sobre Kafka y cuál es la importancia y la fascinación que ejerce Kafka como escritor sobre la modernidad, sobre todos nosotros, todavía hoy, a prácticamente 100 años de la muerte de este autor. Recordemos que Kafka muere en 1924. Tenía 41 años, era muy joven. Tiene que ver esta fascinación que ejerce todavía Kafka sobre nosotros con varios elementos. Primero, 8 en el libro de la nada, cuando él habla acerca de Sozán, que es el tercer patriarca del Zen, del budismo Zen, dice una cosa muy interesante, que no se sabe mucho sobre este patriarca Zen. Y después añade, así es como debe ser porque la historia solo registra la violencia, no registra el silencio. No puede. Lo único que la historia registra son los conflictos. Siempre que alguien se queda realmente en silencio, desaparece de todos los archivos. Ya no forma parte de nuestra locura. Y así es como debería ser. Es curioso porque Kafka fue un escritor que todo el tiempo buscó la invisibilidad, buscó el silencio, buscó salirse de los circuitos. No era un ser antisocial, pero sí era bastante recatado en sus manifestaciones. Y sin embargo, Kafka ha generado mucha más bibliografía que casi ningún otro escritor. ¿Por qué sucede eso? Bueno, por un lado podríamos imaginar, si ustedes ven, por ejemplo, Fernando Savater tiene un documental donde se pasea por la Praga moderna y todas las huellas que dejó Kafka en la Praga moderna. Y la verdad es que uno puede imaginarse que si Franz Kafka hubiese resucitado hoy, si Kafka resucita hoy, a casi 100 años de su muerte, y recorre de incógnito a la ciudad de Praga, yo creo que le parecería estar caminando por dentro de uno de sus mismos relatos. Porque en esta dimensión de la Praga moderna, donde el oscuro y prácticamente invisible escritor que era Kafka en el momento de su muerte, un escritor prácticamente desconocido, se encuentra de repente omnipresente en cada esquina de su ciudad natal. Su apellido dando título a tiendas, calles, museos, incluso una cabeza giratoria enorme que está en el centro de Praga. Esto es algo inadmisible para la razón kafkiana. Y vamos a hablar también de eso hoy. Entonces, este taller pretende invitar a viajar al alma de este misterioso escritor, de este misterioso ser humano, uno de cuyos valores más profundos quizás sea una autoconciencia a prueba de balas, una autocrítica a prueba de balas. Quizás
una autocrítica que a veces sacaba de sus casillas a sus propios amigos, nos vamos a poner el lente de Kafka para mirar su mundo, un poco para entender cómo Kafka miraba ese mundo tan complejo de la Praga de entreguerras, donde le tocó realizar sus mayores creaciones. Rainer Stach es un biógrafo, el autor de la biografía definitiva de Kafka, un libro de de más de 2.000 páginas, creo que tiene 2.300 páginas los dos tomos. Es un libro que se demoró muchos años, 10 años creo que se demoró Stach en realizar esta biografía. Yo la recibí hace poco y la verdad que me ha tenido varias noches sin dormir. Pensaba terminar por lo menos el primer tomo antes del taller, pero no me fue posible. Llegué más o menos hasta la mitad. Pero él dice algo muy interesante acá, dice que la obra de Kafka se desarrolla en una especie de dimensión paralela o dimensión aparentemente desconectada del paisaje social en el que Kafka se desempeñó. Y esto a causa de la enorme capacidad que tenía este escritor, y lo dice Stach, para fundir los hechos en signos. Él convertía las experiencias en signos y le daba un valor atemporal. Después dice Stach que hay dos tipos de posibles biografías. Por ejemplo, hay biografiados, pongamos el caso de Neruda, es uno de ellos, personas que han tenido una vida tan rica en hechos, en viajes, en encuentros, en transformaciones, que es muy fácil seguir la línea que va uniendo cada uno de esos hechos hasta lograr una biografía íntegra, una biografía interesante, una biografía aventurera, que es lo que Stach denomina el modelo del viaje vital. Hay un viaje vital, ¿no? Y uno puede ir paseándose por cada uno de los pasos de ese viaje. Sin embargo, hay otro tipo de escritor o de artista o de personaje, que es el caso de Kafka, una vida con muy pocos hechos externos, pero esos hechos tienen un nivel tal de conectividad que es muy difícil bucear en ese entramado para lograr algo así como una biografía. Y en este sentido, Rainer Stach tuvo muchos problemas para hacer la biografía. Claro que él es un apasionado de Kafka, entonces eso se nota en cada página de las 2.300 y tantas que tiene esta biografía. Dice Stach que Kafka fue un hombre de poca movilidad, que durante toda su vida siempre dio vuelta a los mismos problemas y que raras veces empezaba cosas nuevas. Lo cual también podemos ver en los personajes de Kafka. Personajes que no avanzan, que no progresan. No hay una transformación, una iniciación en los personajes de Kafka, sino que se ven envueltos en ciertas trampas de las cuales no pueden salir, y al final del túnel nunca hay una luz de esperanza. Eso es muy kafkiano. Y ya otros autores como Borges había detectado esa curiosa cualidad de la prosa y del estilo de Kafka, que nunca ofrece a sus personajes una esperanza. Les voy a hablar un poquito ahora, antes de ya entrar en lo que es la vida de Kafka, porque hoy vamos a hablar, yo quiero presentarles y que conversemos acerca de quién fue Kafka desde el momento en que nació hasta cuando él se da cuenta, ya siente el chispazo, la revelación de lo que va a significar para él ser un escritor. O, dicho en sus palabras, ser literatura. Más que ser un escritor, ser literatura, que es el año de 1912, el año donde pasan varias cosas en su vida, por eso lo llamamos el año del destino, el año de la revelación. Aquí tenemos a los padres de Kafka, y aquí ya nos metemos en la genealogía, en la vida de este escritor. Vamos a ir conversando acerca de su vida, intercalando obviamente todo lo relativo a su obra, sus escritos, cómo se fue forjando su vocación literaria, también sus obsesiones, que las obsesiones de un escritor son quizá lo más importante, así como sus sueños. Kafka nació de padre y madre judíos, ambos eran judíos. La familia de Kafka se benefició de una ley que afectaba a los judíos en Bohemia. Era muy terrible porque el Estado, que era obviamente de filiación cristiana, los judíos siempre estaban bastante marginados,
había una cosa que se llamaba la cabaña, que yo me aterroricé cuando lo leí, porque la cabaña no es más que una cuota que asignaba el Estado a familias judías que podían, o a judíos que podían formar una familia, tener hijos y constituir un núcleo, ¿no?, familiar. En Bohemia, en total, había 8.541 puestos, es decir, no podía haber más de 8.541 familias judías, esposo, esposa, y con derecho a tener hijos, y esos hijos también poder acceder a derechos dentro de esa familia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba si alguien, por ejemplo, el hijo de un judío quería casarse y formar una familia? No podía hacerlo, estaba penado por la ley. A no ser que se desocupara uno de esos 8.541 puestos. Y eso fue lo que le ocurrió al bisabuelo de Franz Kafka, Joseph Kafka, que en el año 1802 se desocupa uno de estos puestos porque muere el último de una de las estirpes de la familia judía, y este hombre compra, lo que él compra es el derecho a la reproducción. Fíjense qué fuerte esto, ¿no? Derecho a la reproducción garantizado por el Estado. Entonces, una vez que él compra este derecho, ahí puede casarse y puede tener hijos. Hijos reconocidos con derechos dentro del Estado, ¿no? Así nace la familia como tal, la familia Kafka de Bohemia. Y el nieto de Joseph Kafka es Hermann Kafka, que lo vemos ahí en la foto, que es el padre, el famoso padre de Kafka, ¿no?, el de la carta al padre, que tantos dolores de cabeza le dio a Franz durante toda su vida. Fíjense, otra cosa curiosa, tanto Hermann como Julie, que era la mamá, sobrevivieron a Kafka. Kafka murió en el 24, su mamá murió en el 34, Hermann en el 31. Hay circunstancias familiares muy, muy tremendas. Bueno, Hermann Kafka, hijo del carnicero Jacob Kafka, a los 19 años, muy pobre, sumamente pobre, como todas las familias judías de este pueblito de Wosek, del que era oriundo, se enrola en el ejército, y en el ejército por primera vez Hermann siente cómo un pobre muchacho judío podía tener un cierto poder sobre otras personas. Conoce el poder en su fuente, ¿no? Y a partir de ahí, el poder pasa a ser la primera motivación de este hombre. Nunca parece haber aceptado en realidad que había dejado de mandar a su tropa hacía mucho. Su vida siguió la lógica del combate, de la conquista y la dura defensa de posiciones ventajosas, nos dice el biógrafo. Hermann se traslada a Praga gracias a Angelus Kafka, que era un pariente que ya se había establecido ahí, le había ido muy bien en Praga. Ahí se casa con Julie Lowy, y estos Lowy era una familia que parece que en el ADN era muy distinto al de los Kafka. Los Kafka eran calculadores, eran militarizados, eran ambiciosos, eran pragmáticos, y los Lowy eran soñadores, eran idealistas. Y de hecho, para empezar ya a citar algunos textos de Kafka, en la misma carta al padre que escribe mucho después, en 1919, y que nunca le envía al padre, por lo cual uno puede sospechar que la carta al padre no estaba dirigida al padre, estaba dirigida a la posteridad para que supieran quién es mi padre, ¿no? Para que sepan quién es mi padre, yo voy a escribir esta supuesta carta al padre. Es como una carta abierta, ¿no? Dice Kafka en la carta al padre: yo, para expresarlo muy sintéticamente, soy un Lowy, el apellido de la madre, con un cierto trasfondo de los Kafka. Pero a diferencia de estos, no me muevo impulsado por la voluntad de vida, negocio y conquista, sino por el aguijón de los Lowy. Y ese aguijón de los Lowy era el ansia de aventura, el ansia de salirse de los moldes estratificados por una sociedad tremendamente rígida, y la escritura, la creatividad. Los tíos de Kafka, los hermanos de su mamá, vivían uno en Madrid, otro le gustaba montar en motocicleta y se convierte en el modelo para uno de los personajes, un médico rural, para uno de los personajes también de Kafka. Y este tío, Siegfried Lowy, el de la motocicleta, fue muy importante en la vida de Kafka. Entonces, Kafka sentía que en los Lowy tenía una cierta recepción que no tenía en los Kafka. Él, especialmente a su padre, lo temía, él tenía un miedo tremendo.
Los Lowy eran más independientes, más instruidos y más acomodados que los Kafka. Pero desde el punto de vista del modelo de negocio judío, esto lo dice el biógrafo Rainer Stach, habían llegado claramente a un punto final. Entonces dice Stach que en Hermann y Julie, en este matrimonio, se unen dos líneas de la tradición judía, de la tradición familiar judía, una línea que venía en ascenso, que era la de Hermann, y otra, la de Julie, que venía en descenso. El padre, Hermann, siempre sospechó que todo lo que él odiaba en su hijo, en Franz, lo que no entendía, lo que le causaba rechazo en Franz, venía de los Lowy. Las predisposiciones que disgustaban al padre, todas, ¿no?, venían de los Lowy. El alejamiento de la vida, el idealismo, la introversión. Hay que decir que Kafka nace en 1883 y en la década anterior, a mediados de 1870, Bedřich Smetana, un compositor checo, compone un poema sinfónico maravilloso que se llama El Moldava, o el Vltava, que es el nombre en checo, ¿no? El Moldava. Escuchen, cuando ustedes lean a Kafka, escuchen el Moldava de fondo y van a ver que es una sensación muy, muy hermosa, ¿no? 3 de julio de 1883 nace Franz Kafka. Recordemos, Reino de Bohemia, Imperio Austrohúngaro. A Kafka le ponen Franz porque el emperador de Austria-Hungría se llamaba Franz. Es como una manera de decir nuestro hijo, nuestro primogénito, va a hacer grandes cosas en la vida. Franz Joseph I era el emperador de Austria-Hungría. Praga, que era la capital de Bohemia, era la tercera ciudad más grande de la monarquía del Danubio. La primera era Viena y después venía Budapest. Había una mezcla y una tensión muy grande entre los alemanes, que eran los que habían dominado tradicionalmente el país, y los checos, que estaban recién formando su nacionalidad, su identidad nacional. Entonces, pese a que la mayoría eran checos, todavía era un país bilingüe y bicultural. De hecho, Kafka, porque va a un colegio alemán, empieza a hablar y a escribir en alemán, aunque él hablaba los dos idiomas, hablaba el checo y hablaba el alemán. Pero el colegio en el que estudió, la escuela alemana, al lado estaba la escuela checa. Y fíjense qué interesante lo que ocurre. En la escuela checa, al comienzo, había un letrero que decía: un niño checo tiene que estudiar en una escuela checa, que era como un dardo lanzado contra los alemanes, ¿no?, contra la escuela alemana, donde había muchos checos sobre todo judíos, que les convenía estudiar en una escuela alemana por las posibilidades que daba después de empleo. Dice básicamente Rainer Stech que si Kafka hubiera estudiado en la escuela checa, habría sido un escritor en checo. Sus textos habrían estado en checo. Pero como fue al colegio alemán, por eso escribió en alemán. O sea, fue algo meramente coyuntural. Esta es una de las fotos chiquitito, ¿no? Él al principio, Kafka, cuando comentaba esta foto, de hecho se la envió a Felice Bauer, a su prometida, mucho después, se la envió y le dijo, siempre hablaba de que ahí tenía una expresión maligna, ¿no? Pero después dijo, no, la verdad que no es una expresión maligna, es una secreta seriedad. Y le escribe a Felice, en la fotografía esa, no tendría yo aún 5 años, más bien 2 quizás, pero eso lo juzgarás mejor tú, amante de los niños, que yo, que ante los niños prefiero cerrar los ojos. Le dejaba clara su posición ante los niños, cuál era, ¿no? Nada de niños. Es muy terrible lo que pasa en 1988, 1888, 1889, porque nacen 2 hermanitos de Kafka, y mueren muy joven, George a los 15 meses y Heinrich a los 7 meses. Cuando Kafka despierta la mañana del 11 de abril de 1888, volvía a ser el hijo único de los Kafka y en la casa reinaba un silencio desconocido desde hacía mucho. Fue un duro golpe para la familia la muerte temprana de estos 2 varoncitos. Además que el padre Hermann, su gran sueño era tener a un heredero. Y ya desde muy temprano se dio cuenta de que Franz no iba a ser el heredero de los negocios de la familia. Hay unas fotos muy lindas. Esta foto a mí me encanta. Ahí tenía como unos 5 años. Y
Hay comentarios de Kafka sobre esta foto en sus diarios, en sus cartas. Él dice, estaba tan inseguro de todas las cosas que solo poseía lo que ya tenía en las manos o en la boca, o por lo menos estaba en camino hacia ellas. En el colegio alemán, Kafka tenía un compañero, Oscar Baum, que después sería un gran amigo. Y la historia de Oscar Baum es estremecedora, como la historia de casi todos los personajes de esta teleserie de Franz Kafka, ¿no? Bueno, este Oscar Baum, este compañero, para que ustedes vean un poquito de cuál era la tensión que había en la Praga de esa época, los checos cuando salían del colegio y los alemanes cuando salían del colegio se trenzaban a combo, básicamente. O sea, era una guerra campal. Y Oscar Baum, que ya tenía un ojo dañado, es decir, él tenía la visión de un solo ojo, perdió la visión de ese único ojo que tenía sano en uno de los combates escolares, cuando era chiquitito. Y Kafka, comentando esto en sus conversaciones con Janus, dice, es terrible porque siendo judío, Oscar Baum perdió el ojo como alemán, siendo que él no le interesaba para nada representar a los alemanes. Él estaba en un colegio alemán porque lo habían llevado ahí. Entonces, un judío que pierde el ojo en nombre de Alemania, en nombre del Imperio Austrohúngaro, es algo ridículo. Y después Oscar Baum se transforma en escritor y en uno de los mejores amigos de Kafka, y su vida es una novela en sí misma, ¿no? Después vamos a ver eso. Pero es la tensión que había en esa época entre checos alemanes, cristianos judíos, bohemios o bohemos, como le llama acá Rainer Stach, por lo menos la traducción al castellano. Los bohemos, que eran los originales de ahí del reino de Bohemia, con los vieneses, donde estaba la sede del imperio, la sede central del imperio, ¿no? Entonces la complejidad sociocultural era muy, muy grande. En la carta al padre, si ustedes la leyeron, se van a dar cuenta que Kafka le reprocha de todo al padre, ¿no? Básicamente, su capacidad para maldecir y para estar en contra de cualquier opinión que estuviera lejos de lo que él pensaba, ¿no? Con su habitual ironía, dice Kafka, por ejemplo, podías maldecir a los checos, luego a los alemanes y luego a los judíos, y no solo en aspectos parciales, sino globalmente, de modo que al final no quedaba en pie nadie más que tú. Con la habitual precisión de la prosa kafkiana, que es una de sus características más fascinantes, ¿no? La precisión para decir con las palabras justas lo que quiere decir. En el año 1891, bueno, voy a pasar aquí sobre varias informaciones para ir directamente a lo más importante. La Exposición General de Praga, donde se conoce por primera vez el fonógrafo de Edison. Edison tenía un stand ahí en la exposición. Después, cuando Kafka en 1892, tenía unos 9 años, recibe por primera vez, dice Rainer Stach, que posiblemente el regalo más lindo que recibió en su vida, una habitación propia. Y en esa habitación propia es atacado por el virus de la lectura. Y en este virus de la lectura, es interesante lo de las lecturas de Kafka, porque Kafka lo que más leía eran historias de indios, de esquimales, de aventureros, de gente que había viajado mucho. Era un lector voraz de biografías, de autobiografías. Después también esta capacidad que tiene él, que está en toda su obra, de verse a sí mismo como un bicho, como un animal. No solamente como un insecto, como en la Metamorfosis, ¿no? Sí, él en sus diarios todo el tiempo estaba hablando viéndose a sí mismo como animal, y eso también viene en sus lecturas. Leía muchas fábulas clásicas. Dice, por ejemplo, Kafka, en algún momento, comentando sus tiempos de estudiante, dice, en el fondo soy un hombre incapaz, ignorante, que si no hubiera ido a la escuela obligado, sin ningún mérito por su parte, y notando apenas la coacción, solo valdría para estar acurrucado en una caseta de perro, salir de ella de un salto cuando le trajesen comida y meterse en ella de otro salto cuando la hubiese devorado. Otra vez, esa ironía, y a la vez lo que Stach llama las fantasías de insignificancia. Kafka todo el tiempo se veía a sí mismo como lo último de lo último de lo último de lo último. O sea, cuando él se autodescribía, siempre se veía como algo insignificante, como un bicho, como alguien despreciable. Sin embargo, la capacidad de introspección y de autoconciencia era enorme, y por eso es tan enigmática la prosa de Kafka, porque siempre va derechamente a la descripción exacta, ¿no?
a describir exactamente lo que quiere con las palabras justas. Uno de los profesores que ya él cuando estaba en el instituto, que es como la enseñanza media, ¿no? Que era llamado el Instituto de Bachillerato de Humanidades de Lengua Alemana. Ahí tenía unos profesores que lo torturaban con el latín y el griego. Y tenía un profesor que parecía un personaje de un relato de Kafka, el profesor Schwind. De hecho, el nombre suena como uno de los personajes del Castillo, ¿no? De Kafka, que tenían muchas consonantes y una sola vocal. Este es un nombre que es G-S-C-H-W-I-N-D. Siete consonantes y una sola vocal, impronunciable, ¿no? Schwind. Y este profesor influyó, según el biógrafo, influyó mucho en Kafka porque él tenía el siguiente lema. Él enseñaba la Ilíada en griego, ¿no? Y él decía lo siguiente: tenéis que repetir para entender algo, pero a pesar de todas las repeticiones, al final no entenderéis nada. Una paradoja, ¿no? Para entender algo, tenéis que repetirlo, pero no te va a servir de nada, porque igual no lo vas a entender. Eso a Kafka le quedó como una paradoja. De hecho, esta paradoja él le impresionó tanto que hubiera un profesor que pensara en esos términos, que después pasa con todos sus personajes. Es decir, sus personajes, por ejemplo, Joseph K. en el proceso no entiende por qué lo están condenando. Y de repente el tribunal le da todas las facilidades para que él vaya en busca de ese conocimiento que necesita para estar tranquilo, pero le dejan claro que por mucho que averigüe, la ley es impenetrable y no podrá nunca saber nada. Lo mismo pasa con K, el protagonista de su última novela, El Castillo. K quiere todo el tiempo llegar al castillo y le dicen, sí, en el castillo te están esperando con recibimiento y todo, tienes que tomar tal camino. Nunca llega al castillo. De los estudios sobre mitología y sobre literatura clásica en este periodo de la enseñanza media, que quedaron varias reminiscencias en Kafka. Y estas reminiscencias se tradujeron no en estudios clásicos formales o en lecturas clásicas formales, sino en una quizás de las vertientes más hermosas de la prosa kafkiana, que es la reescritura de mitos clásicos o de obras literarias clásicas o de pasajes clásicos. Pequeñas parábolas donde desarrolla ideas acerca de, por ejemplo, las sirenas, el mito de las sirenas, la historia de las sirenas en la Odisea. Prometeo, fíjense qué hermoso este texto, muy cortito. Hay 4 leyendas referidas a Prometeo. Según la primera, fue encadenado al Cáucaso por haber revelado a los hombres los secretos divinos, y los dioses mandaron águilas a devorar su hígado, que se renovaba perpetuamente. Según la segunda leyenda, Prometeo, aguijoneado por el dolor de los picos desgarradores, se fue hundiendo en la roca hasta hacerse uno con ella. Según la tercera, la traición fue olvidada en el curso de los siglos. Los dioses la olvidaron, las águilas la olvidaron, él mismo la olvidó. Según la cuarta, se cansaron de esa historia insensata. Se cansaron los dioses, se cansaron las águilas, la herida se cerró de cansancio. Quedó el inexplicable peñasco. La leyenda quiere explicar lo que no tiene explicación. Como nacida de una verdad, tiene que volver a lo inexplicable. Que una revisión totalmente moderna de los mitos, del mito de Prometeo, ¿no? Partiendo de la multiplicidad de las interpretaciones, que es lo que le interesaba a Kafka, cómo un mito se puede interpretar de muchas maneras distintas. Por ejemplo, fíjense cómo él interpreta la historia de Quijote y Sancho Panza en un breve texto llamado La verdad sobre Sancho Panza. Sancho Panza, quien por lo demás nunca se ha gloriado de ello, consiguió después de muchos años en las horas nocturnas, mediante la lectura de una gran cantidad de novelas de caballerías y de bandidos, apartar de sí de tal modo a su demonio, al que posteriormente bautizó con el nombre de Don Quijote, que éste se dedicó a realizar las acciones más locas y absurdas, las cuales, al carecer de un objeto predeterminado, pues este tendría que haber sido Sancho Panza, no causaron daño a nadie. Sancho Panza, un hombre libre, siguió indiferente, tal vez solo por cierto sentimiento de responsabilidad a Don Quijote en sus aventuras, y sobre ello sostuvo una gran y útil conversación hasta su final. O sea, el Quijote es un sueño de Sancho, ¿no? Una interpretación absolutamente kafkiana de la historia de Cervantes, de la novela de Cervantes. Otro dato curioso de Kafka, en su época de estudiante, que le encantaba la natación, le encantaba la educación física. En el Imperio Austrohúngaro se promovía la educación física, pero
con alfileres hay que captar, con muchas comillas hay que captar esto de la educación física, porque las guerras continuas hacían que la educación física sirviera para que los hombres del imperio estuvieran sanos en el momento en que se necesitara llamar a los soldados, ¿no? Convertirlos en soldados. Entonces, una educación física al servicio de un cuerpo social, especialmente de los órganos militares de ese cuerpo, ¿no? Entonces, todas las escuelas de natación y el desarrollo de la actividad física no iba en busca solo de una salud por la salud, sino de una salud en beneficio, un futuro servicio al imperio, ¿no? Y por otro lado, según Stagg, Kafka sentía en el agua una cierta liberación de sus neurosis, por eso le encantaba nadar, ¿no? Este es el lugar donde estudió al principio Kafka. Se dice, y esto es muy kafkiano también, ¿no?, que no había patio. El patio era tan chiquitito que los alumnos no podían salir al patio, porque con 10 se llenaba el patio. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían que quedarse en la sala. No había recreo, el recreo lo pasaban al interior de la sala. Hasta que después ya pasa la enseñanza media al instituto, y ahí sí. Entonces era un palacio, el Palacio Kinsky, que era mucho más grande. Aquí está Kafka con 2 de sus hermanas. Es muy terrible la historia de las 3 hermanas de Kafka, ¿no?, porque las 3 murieron en campos de concentración en los años 40. Aquí unos 13 años aproximadamente, aquí unos 16. No sé si les parece a alguien conocido esta cara, o es alucinación mía, pero se parece a alguien muy conocido acá en Chile. Otra Alexis persona. Sánchez. ¿Se parece a Alexis Sánchez? ¿Sí o no? Chico, te copilla. Se parece a Alexis Sánchez, es increíble. Cuando yo vi esto, dije, no puede ser Alexis Sánchez. Sí, fue Franz Kafka. Ahí están las 3 hermanas, distintas épocas. Algo muy tradicional en la época y muy curioso también, ¿no?, que siempre las vestían exactamente iguales a las 3, como si fueran trillizas, que no lo eran, porque nacieron en momentos distintos. La vida de las hermanas de Kafka fue, sobre todo de Otla, que fue la menor, fue tremendamente trágica. Aquí está cerca ya del final del bachillerato. Esta es interesante esta foto, porque esto es en el pueblito, un pueblito de Tres o Tries, que es donde vivía el tío Siegfried, el hermano de su mamá, que supuestamente es el que inspiró la narración de Kafka, El médico rural, porque él era médico rural, pero además en este pueblito había un castillo bien interesante, que es este, y el castillo de Tries podía ser una de las fuentes para la novela de Kafka, aunque hay varios, se inspiró en varios castillos de Bohemia, ¿no? El escritor chileno Braulio Arenas tiene un texto muy extraño que tiene un hermoso título, se llama La situación física del castillo kafkiano, o del castillo de Kafka. Él rastreó, hizo una investigación de cuál podría ser el modelo exacto que utilizó Kafka para su novela El castillo. Por la biografía de Stagg nos dimos cuenta que hay muchos modelos, ¿no? Estaba lleno de castillo bohemio. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa para que podamos conversar un rato, después seguimos con la exposición. La idea es llegar hoy hasta La condena, que La condena es el primer relato como tal kafkiano, y el primer relato que incluso Kafka, que lo hace de un tirón, así lo hace en 8 horas de desenfreno creativo, es el primer relato que él apenas lo escribe y lo termina, él quiere leérselo, busca a sus amigos para leérselo. Él nunca hacía eso, era tremendamente tímido, tremendamente esquivo. Entonces, en La condena, de 1912, está el primer relato como tal kafkiano, que además es un relato terrible, donde su primer disparo en contra del padre, ¿no?, de lo que significa el padre en una institución, sobre todo en una institución como su familia, que eran judíos de formación alemana, viviendo en un país que estaba recién forjando su nacionalidad, que no eran ni judíos ni alemanes, sino checos. Es interesante, aquí me voy a saltar en el guión que tenía, les quiero leer una carta, porque en las cartas que le manda Kafka a Felice Bauer, a su prometida, también se cruzan varias cartas, unas cartas que les manda Kafka a Grethe Bloch, que era una amiga íntima de Felice Bauer, y a veces hay unos cruces ahí, y también Max Brod, el gran amigo de Kafka, que Max Brod estaba desesperado porque él conocía el genio de Kafka literario, y él dice, ¿cómo este ser tan sensible, tan luminoso, viene a caer en esta familia?
Más o menos eso es lo que decía Max Brod. Y fíjense que en una carta que le escribe en 1912, el año donde escribe Kafka la condena, en 1912 Max Brod le escribe una carta a Felice Bauer, donde dice lo siguiente, que es interesante porque aquí vemos una visión externa de qué es lo que pasaba con Kafka y su familia. Esto en medio de la gran crisis de 1912, donde Kafka estuvo a punto de suicidarse, porque después que él escribió La condena, que es su primer gran relato, y él siente que por fin encontró su voz creativa, en ese momento el padre le dice: te tienes que hacer cargo de esta fábrica, una fábrica de asbesto que había ahí, porque eres el único que puede hacerte cargo. Y Kafka dijo: justo ahora que quiero dedicarme a la literatura y me tengo que dedicar a esta fábrica. Entonces él dice: ya, me saco de en medio, y pensó seriamente en el suicidio. Entonces Max Brod, ahí entre medio, un poco desesperado porque salvar a su amigo, le escribe una carta a la madre y se forma una teleserie increíble. Pero es muy linda esta carta porque aquí Max Brod toma posición a favor de su amigo y nos queda una idea clara de quién era Kafka para él, ¿no? Dice, estimada señorita, la madre de Franz le quiere mucho, pero no tiene la más mínima idea de quién es su hijo y de cuáles son sus necesidades. La literatura es pasatiempo, Dios mío, como si no nos devorara el corazón. Pero nos sacrificamos a gusto. Más de una vez he entrado en conflicto con la señora Kafka. De nada sirve el amor cuando se carece hasta tal punto de comprensión. La carta viene a probar una vez más esto que digo. Tras muchos años de experimentos, Franz ha encontrado al fin la única alimentación que le va bien, la vegetariana. Durante años ha padecido dolencias del estómago y ahora está lo sano y saludable como nunca desde que le conozco. Pero claro, los padres intervienen con su banal amor y pretenden forzarle a que vuelva a la carne, y con ello hacen que recaigan sus dolencias. Exactamente igual ocurre en lo tocante a la distribución de sus horas de sueño. Franz ha encontrado al fin lo que le conviene. Puede dormir, cumplir con su deber en la absurda oficina y dedicarse a la creación literaria. Pero sus padres... No puedo sino mostrarme duro sobre este particular. Gracias a Dios, Franz es de una alentadora obstinación y se mantiene aferrado a aquello que le resulta de provecho. Sus padres no quieren darse cuenta de que para un ser excepcional como lo es Franz, son necesarias condiciones igualmente excepcionales, con objeto de que su delicada espiritualidad no se marchite. Últimamente no he podido por menos que escribir a la señora Kafka una carta de 8 páginas sobre este asunto. Los padres querían que Franz fuera a la tienda por las tardes, ante lo cual Franz tomó la firme decisión de suicidarse y hasta llegó a escribirme una carta de despedida. Gracias a una intervención mía totalmente desprovista de escrúpulos, en el último momento logré protegerle contra sus amantes padres, entre comillas. Si tanto le aman sus padres, ¿por qué no le dan 30.000 florines como a una hija para que pueda abandonar la oficina e instalarse en un lugar cualquiera de la Riviera, en un sitio barato, un rinconcito en el que poder ponerse a crear las obras que Dios quiere hacer llegar al mundo a través de su cerebro? Mientras Franz no se halla en esta situación, jamás será feliz del todo. Y es que toda su organización está clamando por una vida apacible y despreocupada, consagrada a la creación literaria. En las actuales circunstancias, su vida no es más que un vegetar con algún que otro momento de luz y felicidad. Ahora comprenderá usted también mejor su nerviosismo. Como ven, esta carta es una declaración de principios de un amigo, ¿no? Y ahí vemos un poco también cómo Kafka se insertaba dentro de esta estructura familiar en la cual el amigo le escribía a la novia, le escribía a la mamá y había un intercambio de cartas. Recordemos que estas cartas que se mandan entre Kafka y Max Brod vivía a 3-4 cuadras, menos. Entonces, en vez de ir a hablar, le mandaba cartas. Era una cosa también increíble. Otro detalle es el detalle de la intimidad, porque cuando Kafka tuvo una habitación propia, el dormitorio estaba justo entre la habitación de los padres y el living, por decirlo así, ¿no? Entonces, los padres perfectamente cuando estaban en el living podrían dar una vuelta por la cocina y llegar a su dormitorio. ¿Pero qué hacían? Atravesaban la pieza de Kafka, así como si nada, ¿no? Lo cual es muy kafkiano también. Fíjense que los personajes de Kafka todo el tiempo sufren problemas de violación de su intimidad, ¿no? Su espacio privado es constantemente puesto en entredicho. Eso está en todos los libros.
en el castillo, por ejemplo, cuando el agrimensor llega y llega tan cansado que le dejan en una taberna dormir ahí en el suelo, resulta que después el teléfono está encima. Se dio cuenta que el teléfono está encima y todos le pasan por encima para llegar al teléfono. Esa falta de privacidad, esa falta de un espacio donde poder organizar su vida interior, es uno de los grandes padecimientos de Kafka, que está reflejado totalmente en sus personajes, ¿no? En el relato La construcción, por ejemplo, o La guarida, como se ha llamado también, que eso lo vamos a dejar para la última sesión porque nos estamos adelantando mucho. Y este es el personaje al que le debemos varias de las cosas buenas y malas que conocemos de Kafka, ¿no? Max Brod, que es un personaje en sí de teleserie también, ¿no? Porque a diferencia de Kafka, Max Brod era a él le gustaba mucho y tenía una capacidad para hacer contactos, le gustaba figurar y le gustaba estar en todas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tenía un aprecio muy sincero por Kafka, lo consideraba un gran escritor y hizo todo lo posible por administrar de buena manera su legado, ¿no? Pero hoy día han salido muchos elementos interesantes acerca de cuál fue el verdadero papel de Max Brod en la vida de Kafka, y no todo fue luminoso, ¿no? Aquí está Oscar Baum, el escritor ciego, el que perdió la vista cuando niño en un choque entre las dos escuelas, ¿no? Felix Welch, pues parece un poquito Freddie Mercury también. Otro que se reencarnó. Felix Welch, que es otro de los grandes amigos de Kafka. En algún momento cuando Kafka empezó a ir a sanatorios, ¿no? Que estaba muy de moda en esa época. Y lo que más le gustaba de los sanatorios eran las llamadas cabañas de luz y aire, ¿no? Que eran lugares donde se podía aislar un poquito del resto. Entonces él buscaba después los sanatorios, lo primero que hacía era preguntar si tenían cabañas de luz y aire, y prefería estos lugares, ¿no? Una búsqueda un poco también de la intimidad que siempre echaba de menos, o de la privacidad que siempre echaba de menos. En una carta a otro de sus amigos, a Oscar Polak, Kafka deja un poco su testimonio, no el testamento, sino es como es una de esas frases para el bronce que dicen los escritores y que muchas veces no están en sus cuentos, sino aquí, por ejemplo, en una carta, y que lo retrata de cuerpo entero. Y esta frase retrata a Kafka lector de cuerpo entero, cuando él le dice a Polak: pienso que uno solo debería leer libros que muerden y aguijonean. Un libro debe ser un hacha para el mar helado que hay en nosotros. Una frase maravillosa, lo que debe significar la lectura y cuáles son los libros que de verdad respeta, ¿no? Este personaje es un profesor de Derecho Civil, Horace Krasnopolsky, el cual era muy, muy temido en los exámenes orales cuando Kafka se estaba preparando para el doctorado, ¿no? Y yo creo, no se me da la impresión de que aquí está el germen del guardián de ante la ley, ¿no? En este personaje, además como su aspecto también, ¿no? Que lo vamos a ver después, que ante la ley es posiblemente uno de los textos, ya que Maximiliano preguntaba por el símbolo, donde está más compendiado y resumido y sintetizado de un modo magistral la relación entre el poder y el poderoso y el no poderoso, pero además no solo la influencia del poderoso en el no poderoso, sino además la fascinación que ejerce el poder en el no poderoso. Un poco también la adicción que podría darse en el no poderoso a ciertos tipos de poder, ¿no? Entonces este personaje Krasnopolsky fue uno de esos profesores que tuvo Kafka, que yo creo que lo marcaron de algún modo, ¿no? También. Esto desde 1905, en una de las convulsas manifestaciones, cambios sociales profundos que vivía el reino de Bohemia. Aquí están exigiendo el sufragio universal, ¿no? Que se aprobaría recién 2 años después, en 1907. Piensa que interesante, que esto coincide un poco con lo que decía Michael de cómo los judíos siempre están buscando estar bien con los alemanes de algún modo, ¿no? Y de hecho Hermann hablaba checo y hablaba alemán, Franz hablaba checo y hablaba alemán, y el ser bilingüe ayuda mucho en el tema del ámbito social. Piensa que acá, en el membrete de su negocio, Kafka ponía Hermann con la doble R, ¿no? Y la doble N, que era como si su nombre fuera alemán, ¿no? Y después, más adelante, él lo cambia, y aquí, fíjense que aparece como Hermann, como lo escribían los checos, ¿no? Y esto ya es cuando
cuando después de la Primera Guerra Mundial se decreta, surge la República Checa como tal, y entonces ya no había peligro, ¿no?, de chequizar el nombre, entonces él cambia el Hermann con doble R y doble N, lo cambia al una sola R y una sola N, ¿no? Un pequeño detalle que indica también cómo hasta en el uso de ciertas letras y ciertas manifestaciones del lenguaje pueden estar las pistas de las vidas, ¿no?, y de las trayectorias. Esto es muy inquietante, y una de las cosas que más me ha inquietado de lo que he descubierto es el Kafka dibujante, ¿no? Cuando Gustav Janusz en sus conversaciones con Kafka, él de repente lo va a visitar a la oficina y le dice, y ve a Kafka que está garabateando, haciendo unos garabatos, pintando unos hombrecitos en un cuaderno, y cuando Kafka se da cuenta que Gustav Janusz está escudriñando mucho él guarda inmediatamente el cuaderno, pero Janusz le dice, ¿pero qué tiene ahí? Y al final Kafka dice, ya se lo voy a mostrar. Le dice a Janusz que mis dibujos no son imágenes, sino un lenguaje privado de signos. Y Janusz le pregunta, ¿y estos hombrecitos que usted dibuja? Kafka le responde, proceden de la oscuridad para desaparecer de nuevo en ella. Mis garabatos son un intento continuo y siempre fallido de magia primitiva. Y esta palabra magia es muy interesante en el contexto kafkiano, porque, bueno, siempre se ha, de una manera un poco romántica, ¿no?, se ha dicho que Praga es una ciudad mágica. Sin embargo, Rainer Stahl dice que la magia de Kafka no tiene que ver tanto con esta magia de la ciudad como tal, con su tradición del alquimista, etcétera, sino con una relación directa de él con el papel del lenguaje en la creación o el desarrollo de la conciencia humana. De hecho, él dice en algún momento a Janusz que todo actor o todo mago necesita su ceremonia y que el escritor es un mago. El compositor también es un mago. Por ejemplo, dice que Joseph Haydn solo componía con una peluca esmeradamente empolvada. Y es que escribir, y escribir música también, es una manera de invocar a los espíritus. Es decir, para Kafka, escribir, crear, no tenía mucho que ver con lo que llamamos hoy la profesión, sino más bien con algo muy distinto, que tiene más que ver con la vocación, pero con un sistema de autoindagación. Por eso cuando él dice que él, en algún momento, Felice Bauer le lleva una carta manuscrita de Kafka a un grafólogo. Y el grafólogo analiza la letra de Kafka y le dice una serie de cosas. Y Kafka después se enoja y le dice, ese grafólogo que tú fuiste a ver dice que yo tengo interés en la literatura, pero está absolutamente equivocado. Yo no tengo ningún interés en la literatura. Lo que pasa es que yo soy literatura, consisto en literatura y no puedo ser ninguna otra cosa. Ahí está el Kafka más puro y más contradictorio, ¿no? Ser literatura, que uno lo puede tomar de repente como algo, eso es como quizás algo hasta pedante, ¿no? Pero dicho por Kafka, en el fondo da cuenta del drama entero de su vida, ¿no? Ese consistir, es ser literatura y no poder desarrollar 100% su vocación. Y después están estos dibujos, ¿no?, que se han interpretado también de muchas maneras y que, si ustedes se fijan, prácticamente no hay un personaje que esté en una posición relajada. Están todos haciendo elongaciones en movimientos, sufriendo algún tipo de distorsión corporal. Está en posiciones tensas. Esa tensión, entonces hay un misterio ahí con los dibujos también de Kafka, ¿no? Bueno, Kafka, la palabra, ¿no?, en checo significa grajo o grajilla, como lo han dicho también. Es el distintivo, el membrete de la familia Kafka. Es un pájaro también, ¿no?, un grajo. De hecho, hay un cuento de Kafka que se llama El cazador Gracchus, que es un cuento muy, muy hermoso. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué hay dos membretes acá? Bueno, arriba, el de arriba es también el que usaba, el distintivo que usaba para los alemanes y después el otro que usaba para los checos. Es decir, hay un continuo doble estándar necesario para la pura supervivencia, ¿no? Una foto ya una época más avanzada, una foto ya de la adultez. Muy buenas fotos estas. Siempre el semblante de Kafka es muy cambiante, ¿no? Ahora, llama la atención el perfil de él, que era una piel más bien oscura y se debía, según Stahl, a los sucesivos bronceados que tomaban en todas estas escuelas de natación y todos los balnearios a los que iban, ¿no? Por esta oficina caminó Kafka. Este es el trabajo, la llamada oficina de la cual él quería arrancarse siempre, ¿no?
entra en el año 1908 a este Instituto de Seguro para Accidentes de Trabajo del Reino de Bohemia. Y lo curioso es que acá, en esta institución, Kafka es empleado y le dan el título de redactor. Él tenía que redactar muchos de los informes y en el fondo lo que él hacía es casi lo que haría hoy un prevencionista de riesgo. Él tenía que dar cuenta de todos los peligros que sufrían los distintos tipos de trabajadores y cuál era la manera como debía mejorarse la situación para que tuvieran condiciones de trabajo más humanas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un fragmento de un texto que escribe Kafka, que es uno de sus textos no literarios, y es curioso porque redactó muchos de estos informes, ¿no? Y esos dibujos los incluyó él también. Estos eran un artículo sobre prevención de accidentes en máquinas cepilladoras de madera. En el libro de Wagenbach está la traducción de este fragmento también. Entonces, también él escribió, y todos sus informes no literarios están publicados. Escribió una gran cantidad de textos, de estos textos no literarios, pero que sin duda influyeron mucho en su obra literaria, ¿no? Esta es una de las calles tradicionales. Aquí estaba la farmacia El Unicornio, en el segundo piso de esta farmacia se dan unas tertulias, ¿no? En la cual en algún momento estuvo Albert Einstein tocando violín, las tertulias de Berta Fanta. Era una especie de cenáculo donde se reunían escritores, músicos. En el año 11, Kafka visita París y en el Museo Carnavalet a Kafka le llama la atención este cuadro. Esto lo sabemos básicamente por Max Brod, ¿no? Este es un cuadro de un pintor llamado Jan Huber y se titula Voltaire levantándose de la cama, en Fernet. ¿Y qué es lo que le interesa a Kafka, lo que le llamó la atención a Kafka de esta pintura? Dicho por Max Brod, que este cuadro es la imagen de la inspiración inmediata, porque Voltaire recién se levanta de la cama, mete la pierna en los pantalones, extiende la mano y, poseído, o poco menos que poseído, por la vena creadora, empieza a dictarle un texto a su secretario. Es decir, es la inspiración repentina. Abre los ojos e inmediatamente ya estás escribiendo, que era lo que le encantaría hacer a Kafka. Entonces, este cuadro significó para Kafka, justo un año antes de escribir La condena, significó una especie de cifra o símbolo de lo que para él habría significado una carrera literaria ideal, porque Kafka escribía con muchos tropiezos y siempre, podríamos decir que un 20-30% de lo que escribió Kafka son lamentaciones acerca de su propia incapacidad de escribir. Ayer escribí una pobre página, esta miserable página me perseguirá durante el día como un cuervo intentando penetrar en mi carne. Entonces son cosas todo el tiempo lamentándose por escrito de su incapacidad de escribir, que es otra de las paradojas de Kafka. Entonces, en el año 1912, cuando él, en un arranque de inspiración, justamente logra escribir este gran relato llamado La condena, de un tirón, yo creo que ahí sintió una gran liberación Kafka y sintió un poco esto que él veía en el cuadro de Jan Huber, ¿no? Otro detalle que no podemos pasar por alto es la relación de Kafka con su cuerpo, un cuerpo también, así como él todo el tiempo estaba autodenigrando, autoempequeñeciendo su capacidad para escribir, también pasaba con su cuerpo. Él miraba su cuerpo y no... Yo creo que lo que pasa en la metamorfosis, que empieza con ese momento absurdo, genial, cuando Gregor Samsa se ve y está convertido en un insecto, es lo mismo que le pasaba a Kafka, que se miraba y veía los brazos largos y deformidades por doquier y dice, pero ¿y este cuerpo? ¿Qué ridiculez tener un cuerpo como este, ¿no? Por ejemplo, dice... Mi cuerpo es demasiado largo para tanta debilidad. Le falta la mínima cantidad de grasa para producir un calor de bendición, para conservar el fuego interior. La grasa de la que alguna vez el espíritu pudiera nutrirse un poco más allá del mínimo diario imprescindible sin perjudicar al conjunto. ¿Cómo va a poder mi débil corazón, en el que vengo sintiendo punzadas en los últimos tiempos, empujar la sangre a todo lo largo de estas piernas? Ya le cuesta bastante llegar hasta la rodilla y luego se aboca en las frías pantorrillas con una fuerza ya meramente senil. Pero entonces ya se la vuelve a necesitar arriba, se aguarda su llegada mientras ella todavía pierde el tiempo por abajo. La longitud de mi cuerpo hace que todo quede muy lejos. Como ven, es una manera de verbalizar su propia neurosis, pero de un modo, desde el punto de vista del lenguaje, de la expresión, perfecta, ¿no? Es la verbalización perfecta de una neurosis. Y este es el castillo de Friedland, con el que solía pasear también
Kafka y que puede haber sugerido también el paso de la aldea al castillo en su última novela, ¿no? Recordemos que en el castillo el agrimensor K llega a la aldea porque lo contrataron en el castillo, pero la aldea y el castillo son dos entidades que aparentemente están contiguas. La aldea está al lado del castillo, pero no hay manera de llegar prácticamente de un lugar a otro, ¿no? Hay una desconexión casi ontológica entre la aldea y el castillo, pertenecen a dos órdenes distintos de realidad. La capacidad que tiene Kafka para colocar o diseñar estructuras en prosa, de modo de que los conceptos básicos de la existencia humana queden reflejados y queden plasmados de algún modo en el papel, ya prácticamente para siempre, ¿no? Se ve, por ejemplo, en estos fragmentos que escribió en el diario acerca del aburrimiento. Era un concepto en el que se interesaba mucho, porque obviamente él pasaba una gran cantidad de su vida en una oficina en la cual no quería estar. Entonces el concepto del aburrimiento él lo trata y lo va masticando y paladeando durante mucho tiempo. Fíjense qué interesante estos varios comentarios que él hace sobre el aburrimiento. Dice: ayer un hombre se cayó de su butaca detrás de nosotros de puro aburrimiento. Y fíjense que no es una abstracción, es una imagen que parece una toma de una película. Una persona se cayó de espaldas de puro aburrimiento. Después, esta misma noche de aburrimiento me he lavado 3 veces seguidas las manos en el cuarto de baño. Otra imagen muy gráfica también. Otra, en la primera fila, unos jovencitos. Uno de ellos trata de escapar de su inocente aburrimiento tirando cuidadosamente su gorra al suelo y recogiéndola luego cuidadosamente, y así una y otra vez. Es fantástico, o sea, es una imagen gráfica del aburrimiento. Una persona que tira algo al suelo solamente para poder recogerlo y volverlo a tirar. El humor kafkiano, que tiene también un origen en el humor judío, ¿no? Hay varios comentaristas que dicen que el teatro yiddish, el teatro tradicional judío, que Kafka era fanático y tuvo amigos también allí entre los actores y los productores. Y de ahí beben varias fuentes humorísticas que conocemos, por ejemplo, los hermanos Marx, los grandes comediantes, y también Woody Allen, y Kafka. Es decir, beben de la misma fuente. Ese humor que vemos de repente, por ejemplo, en la parábola Ante la Ley, cuando él está desesperado porque el guardián no lo deja entrar en la ley, pese a que la puerta está abierta y él si quiere podría pasar, pero no se atreve. Después ha pasado tanto tiempo tratando de entrar en la ley que ya ha divisado hasta las pulgas en el cuello del abrigo del guardián, y entonces decide pedirle a las pulgas que intercedan con el guardián para que lo dejen entrar en la ley. Es una cosa absolutamente de humor, ¿no? De un humor exquisito kafkiano, pero que tiene su raíz más antigua en las tradiciones judías, ¿no? Esta es una foto de estudio que se sacó en algún momento, que de repente iba la familia y se sacaban las fotos de estudio, ¿no? Y también él tiene unos comentarios muy especiales sobre esta foto, ¿no? Aquí está Felice Bauer, su prometida, a la cual escribió una cantidad enorme de cartas. Son 3 tomos y cada tomo tiene como 200, o sea, son como 700 páginas de cartas desesperadas, algunas tremendamente lúcidas y hermosas, como hay una carta donde él decide cuál sería la situación ideal para él como escritor, pero la vamos a dejar para la otra sesión porque esa es una carta que fue escrita en una etapa bastante posterior. Otra paradoja, cuando él escribe La condena, que es el cuento de que él realmente se siente satisfecho con el resultado y va y se lo lee a varios de los amigos, justo él había tiempo atrás enviado a su editor un librito con pequeñas prosas, se llama Contemplación, que esta es la portada, y él, ya esos textos, como él estaba un poquito lejos de eso, entonces ya él no se sentía muy orgulloso de esos textos. Sin embargo, es su primer libro, y él se sentía más cerca de La condena, pero La condena obviamente no estaba listo todavía para ser publicado. Entonces, justo en el momento en que él da un salto como autor hacia otro nivel creativo, aparece este librito del cual él no se siente muy orgulloso. Sin embargo, en este librito hay unos textos que dicen mucho de la situación en la cual Kafka se coloca a sí mismo, ¿no? Como creador y como ser humano. Esto que tú hablabas, Claudia, de la identidad. Por ejemplo, él no se ve a sí mismo como un ganador.
De hecho, jamás se ve a sí mismo como un ganador, ni se sueña en una posición ganadora. Él se sueña siempre en lo más bajo de la escala, ¿no? De hecho, en algún momento le escribe a Feliz algo que también tiene este humor del que hablábamos, ¿no? Dice, no tengo fuerzas ni siquiera para tirarme por la ventana. Lo más que podría hacer es derramarme por la ventana. Que es de nuevo una imagen gráfica, porque la capacidad que él tenía para colocar en palabras 100% lo que quería decir, es gráfico, es de nuevo cinematográfico. Uno se imagina a alguien derramándose, ¿no? Como una especie de nata, así de resina por la ventana, porque no tiene fuerza ni para tirarse, solo puede dejarse derramarse, ¿no? Entonces, en este libro, Contemplación, hay un texto que a mí me encanta, que se lo puse en la antología, que es las reflexiones para jinetes, porque a él le gustaba mucho el tema de la hípica, ¿no? Y en Praga hay un par de hipódromos ahí que son bastante importantes. Pero él, fíjense que él comienza, en vez de hacer un llamado al jinete para que gane la carrera, dice, no, pues ¿de qué sirve ganar, no? Empieza diciendo, ¿no? Pensándolo bien, no es tan envidiable ser vencedor en una carrera de caballo. Las dificultades que trae ser ganador, en eso es lo que se concentra Kafka. No en qué hacer para ganar, sino en todos los problemas que trae a alguien ser ganador. La gloria de ser reconocido como mejor jinete de un país marea demasiado, junto al estrépito de la orquesta, para no sentir a la mañana siguiente cierto arrepentimiento. La envidia de los contrincantes, hombres astutos y bastante influyentes, nos entristece al cruzar el estrecho pasaje que recorremos después de cada carrera, y que pronto aparece desierto ante nuestra mirada, exceptuando algunos jinetes retrasados y diminutos sobre el confín del horizonte. La mayoría de nuestros amigos se apresuran a cobrar sus ganancias y solo nos gritan un lejano y distraído ¡hurra!, volviéndose a medias desde las alejadas ventanillas. Pero nuestros mejores amigos no apostaron nada al caballo, porque temían enojarse con nosotros si perdíamos. Pero ahora que nuestro caballo ha vencido y ellos no han ganado, nada, nos vuelven el rostro al pasar a su lado y prefieren contemplar las tribunas. Detrás de nosotros, los contrincantes, afirmados en sus cabalgaduras, tratan de olvidar su mala suerte y la injusticia que en cierto modo se ha cometido con ellos. Tratan de contemplar las cosas desde un nuevo punto de vista, como si después de este juego de niños debiera empezar otra carrera, la verdadera. Muchas damas observan con burla al vencedor, porque parece hinchado de vanidad y sin embargo no sabe cómo recibir los interminables apretones de manos, felicitaciones, reverencias y saludos desde lejos, mientras los vencidos se callan la boca y acarician ligeramente las crines de sus caballos, muchos de los cuales relinchan. Al final, bajo un cielo entristecido, comienza a llover. Es una declaración también de principio de Kafka acerca de lo que significa ganar, lo que significa ser vencedor, lo que significa ser el primero. Fíjense que esto es muy interesante si lo vemos en la perspectiva del taoísmo. Según Janusz, una de las lecturas favoritas de Kafka eran las historias chinas y sobre todo el Tao Te Ching. Le gustaba mucho el Lao Tse, el taoísmo. Y en el Tao Te Ching hay uno de los versículos que dice: nunca quieras ser el primero en el mundo, porque si no eres el primero en el mundo, puedes desarrollar tu talento y madurarlo. En cambio, si eres el primero, ya eres el primero, no tienes nada, no hay más que progresar. Entonces, nunca seas el primero en el mundo. Eso es también un eco lejano de Kafka en China, ¿no? En la China taoísta. Kafka es un gran admirador de la cultura china. El cuento La edificación de la muralla china es uno de mis favoritos también, ¿no? Y el mensaje imperial, esa otra parábola potente. Entonces, ahí vemos a Kafka de contradicción en contradicción, contradicciones culturales, y entre medio de esas contradicciones creando su maravillosa obra, que está llena de signos, de símbolos, de misterios, y sobre todo de una visión del ser humano que fíjense, esto es interesante, pese a que Kafka tiene una visión pesimista, oscura del ser humano, nunca es una visión que degrada al ser humano. ¿Por qué? Por su uso tremendamente potente y ambivalente del lenguaje. Que Kafka es un escritor de pura precisión, que además nunca se va en conceptos abstractos, sino que siempre está describiendo la realidad que él ve, incluso aunque sea una realidad imaginaria, siempre está describiendo con imágenes, y eso le da una dignidad a sus historias, a sus relaciones, a su pensamiento, que es notable, y yo creo que no sé si ha sido superada por otro escritor, ¿no? En cuanto a su relación con el ego. Pienso que Kafka es posiblemente uno de los autores más
que más logró desconectarse de su ego en el sentido de la fama, en el sentido de buscar algo verdaderamente, una posición en el mundo social. Y yo creo que eso también tiene un eco de autenticidad, que es lo que hace que nos fascine todavía este inmenso escritor nacido en el reino de Bohemia.